Entonces, en ese contexto, Felipe y el funcionario etíope dice lo siguiente. Capítulo 8, versículo 26. Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue. Y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro, y acá las traducciones que por ahí vienen de otro lugar dicen carruaje, y alguna por allí en España aparece como carroza, por eso que utilizaron ese término. Así que para nosotros vamos a usar carroza para darle una vuelta de lingüística. Pero iba leyendo el libro del profeta Isaías. En ese momento, el versículo 29 dice, el Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías, entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura en que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Claro, cuando yo hoy le mencionaba lo de la carroza, entonces, en ese contexto, yo tengo alguna reflexión que quiero compartirles, porque me parece que puede arrojarnos alguna luz distinta. No digo nada nuevo, pero nueva inspiración seguro. Mire, acá está, La carroza. No es la película, por si usted creyó que era la película, no es la película. Fíjese, ¿cuáles son las habilidades y competencias, las actitudes que tenemos que reforzar como pastores, como líderes o simplemente como creyentes en este tiempo de pandemia, para que la voz de Dios siga resonando, que nos invita a construir su reino, justamente también en pandemia, que tanto nos está costando? El relato del encuentro entre Felipe y el eunuco. Eunuco eran los funcionarios que eran asignados, o las personas que eran castradas de nacimiento, o se hacían eunucos, para poder estar en los harenes de los reyes y cuidar justamente a las mujeres. En este relato es muy interesante que primero el que le da el mensaje a Felipe fue un ángel. Dijo, andate al desierto. Y estaba atravesando Felipe un momento de avivamiento en Samaria. Es decir, para nosotros podemos decir, le estaba yendo bien en Samaria. Predicaba, había milagros, vinieron los apóstoles a corroborar la obra, y de repente le dice el ángel, mandate a mudar de acá. Andá, ¿a dónde? Al desierto. Más de uno de nosotros dirían, pero Señor, tanto lío hicimos, escapé de la muerte, me trajiste acá hay bendición, la gente se está convirtiendo, y ahora que está convirtiendo,
Ese sería el pensamiento egoísta, el pensamiento de alguien que cree que la obra es de uno, que alguien que cree que por uno el Señor, se están haciendo las cosas, y no es por uno, es porque el Señor la hace. Así que dice la palabra que de inmediato Felipe dejó todo y se fue al desierto. ¿Vieron cuando andamos con luchas, con pruebas, con dificultades? Y se dice habitualmente, estoy atravesando un desierto, o el Señor me llevó al desierto. Normalmente no estamos cómodos en ese momento. Generalmente no nos gusta, porque en el desierto, pero Felipe obedeció. Y cuando estaba acercándose a ese contingente que iba en el desierto, dice que el Espíritu Santo le dijo, acércate y camina junto a la carroza. Podríamos poner otras objeciones y decir, yo vengo caminando, estoy cansado, las piedras, el camino, el desierto, y me decís que me apure para alcanzar la carroza, que está tirada por caballos. Nosotros seguramente, no, usted quizás no, pero uno que ya está medio viejo, hey, señor, los huesos. Claro, decirle que se pare, decirle que pare y yo voy. Él tuvo que apurar sus pasos y fíjese que el acercarse y caminar junto a la carroza era lo primero para un encuentro que Dios tenía preparado. Y entonces yo le empecé a tirar del hilo a esto y digo, es bueno y necesario acercarse al otro, más allá de que también vamos en nuestra propia carroza. ¿Qué sería acercarnos a la carroza del otro? Es acercarnos al otro. El caminar junto a la carroza implica salir de nuestra propia carroza para ir a caminar al lado respetando el ritmo del otro y no nuestra comodidad, sin quedar atrás, pero tampoco adelantarse. Y a veces, saben, hermanos, sobre todo los que nos toca liderar, ministrar, servir, que el Señor ha querido eso, muchas veces nos pasa. O nos quedamos muy atrás, a veces por temores, por incertidumbres, o a veces vamos demasiado adelante y cuando nos damos vuelta, nadie nos puede seguir. ¿Por qué? Porque estamos apresurados y estamos a destiempo. Pero acá, fíjense que el Espíritu del Señor lo guió de tal manera. Felipe puso lo suyo, pero el Espíritu Santo lo fue guiando y él obedeció y así se llegó. Qué importante. A mí a veces yo reconozco que me cuesta mucho respetar en cuanto a entender el ritmo del otro. Porque a veces uno cree que porque el Señor a vos te dijo algo, o te hizo atravesar el desierto, el otro lo tiene que entender. Y no es así. Y más de una vez me pego la cabeza contra la pared, como Tano, como me dicen, leche hervida o sangre hervida, pero a todos nos pasa de alguna u otra manera. Entonces, ahí Felipe supo caminar a tiempo. Felipe alcanzó, y cuando alcanzó a estar al lado del carro y caminar a tiempo al lado de él, dice, oyó. ¿Qué oyó? Lo que el otro leía. Entonces ahí nosotros también, la actitud de Felipe nos indica que se esforzó por alcanzar la carroza, pero también por escuchar. Y acá estamos en la carroza del otro. Nos pusimos al lado del otro. Y tenemos que afinar nuestro oído, porque no es que a veces, vieron, sobre todo los hermanos, hoy tenemos el privilegio de que hay muchos visitadores de la iglesia local aquí de Comodoro, hermanos de muchísimos años que visitan los hogares. Y ustedes saben que no es visitar y empezar a hablar, sino que uno tiene que afinar el oído y estar atento para escuchar lo que se dice, porque a veces inclusive lo que no se dice es más importante que lo que se dice, los gestos, las expresiones. Entonces, ¿cómo escuchamos?
Tiene que ser muy necesario reconocer en el otro que tiene sentimientos, pensamientos, emociones. Muchas veces puede no estar de acuerdo con lo nuestro, pero nosotros, sobre todas las cosas, tenemos que darle lugar a la persona, que se exprese, que hable. No cometamos el error de que cuando nos empieza a decir algo, nosotros enseguida le decimos, no, porque la Biblia dice, pará con la Biblia, ya va a llegar el momento que el Señor te va a dar la palabra, escuchalo. Dice, justamente a veces es más que escuchar, es experimentar en cierta forma los sentimientos y percepciones del otro en carne propia. Qué bueno es pensar cuando el hermano o la hermana me está contando lo que le pasa, la experiencia que está atravesando, la decepción, el dolor, lo que fuera. Sobre todo en esto, acuérdense que lo estamos mirando desde la pandemia. Casos que ya hemos contado, no vamos a repetir esta noche, pero que nos atraviesan. Y si usted por un momento se pone en el lugar del otro, dice, entiende, trata de entender en carne propia lo que está pasando la otra persona. Y cuando pasa esto, vamos al otro paso. Dice que allí el funcionario lo invitó, el funcionario invitó a subir y sentarse junto a él. Recién ahí, cuando la persona que iba arriba del carro se dio cuenta que había un interés genuino en Felipe, lo invitó a subir a la carroza. Y cuando alguien te invita a su casa, o a su espacio, o a su tiempo, ese es un espacio muy personal. No cualquiera te invita. Y cuando te invitan, en ese momento imagínese usted que ya estamos en la carroza junto al etíope. Ya no vamos apurados pisando las piedras del desierto. Ya ahora estamos arriba de la carroza y estamos al mismo ritmo y en el mismo espacio compartido. Por eso es muy importante cuando la persona realmente se dispone, el Espíritu Santo va a abrir el corazón, pero nosotros tenemos que respetar estos tiempos. Pero antes de subir, antes de estar juntos sentados, hay dos momentos previos, subir y sentarse junto a él. Porque tranquilamente, si no, pará el carro, bajate del carro, ¿me viola? O bajate de la moto, vení. Vení, yo soy el siervo de Dios. Yo soy enviado por el Espíritu Santo, así que vení acá, sentate, que te voy a explicar. No. ¿Puedo hablar? Espera, sí que podés hablar, pero déjame terminar. Acá nuestra hermana María, que está presente, no se ve nada, ¿verdad? ¿Dónde están? Bueno, no importa, después seguimos. Subir a la carroza, dice, sentarte junto al otro. Es como entrar en la vida privada de la otra persona. Pero además, al dejar mi camino, me estoy subiendo al del otro. Entonces no es importante lo mío, es importante lo que le pasa al otro. ¿Cuáles son aquellas cosas que tengo que dejar atrás para subirme a la carroza del otro? No son solamente cosas materiales, son también, y más que nada, esquemas mentales. A veces nosotros tenemos estructuras, pensamientos, cosas que hemos aprendido o mal aprendido, o experiencias pasadas por ahí que nos condicionan. Hay que liberarse de eso y pedirle que el Espíritu Santo realmente nos ayude a encontrar la respuesta que la persona necesita, o simplemente dejarlo que hable. Y, sobre todo, los prejuicios. No tenemos que darle lugar a los prejuicios. Recién ahí se recibirá la invitación a sentarse. Sentarse implica tomarse el tiempo. Algo contradictorio hoy, que todo tiene que ser ya. Está bien, no vas a hacer una visita a un hogar y te vas a quedar todo el día. O ir al día como hacían antes, que caían, no, hermanos, sentí del Señor visitarte, y caían a las 12 del mediodía. ¿Qué pasó? A ver si comían algo. Bueno, eso por suerte ya no pasa, ¿no? No sé si no pasa. Bueno,
Pero es importante el momento. Es el momento de dar sentido a lo que la persona ha experimentado, lo que la persona está tratando de volcarte en ese momento, porque no te olvides, en el caso del etíope estaba inspirado, estaba buscando, el Espíritu Santo estaba trabajando en él estaba leyendo la palabra y no entendía, y el Espíritu le llevó una herramienta, que en este caso fue Felipe, y en otros casos va a ser usted. Pandemia o no, vamos a ser nosotros. Y entonces ese acompañamiento que se da es muy importante. Por eso el Señor está buscando hombres, mujeres, conforme al corazón del Señor. No hace falta que estés ungido de pastor, de pastora. Sos un hijo, una hija de Dios, un siervo, una sierva del Señor, que en ese momento el Señor te está diciendo, juntate al carro de esa persona, está con él, con ella, necesita tu compañía. Sabemos interpretar, acompañar a nuestro interlocutor en el camino de la fe. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué es esta pregunta. Porque a veces estamos tan atados a lo que hay que cumplir que no nos damos cuenta que el Espíritu del Señor es libertad y Él va a hacer como Él quiere en la persona que estamos acompañando en el camino. Ahora, también es importante, y yo diría, por eso lo puse en mayúscula, y más importante todavía, estando en mi propia carroza, ¿me dejo acompañar? ¿Invito a alguien a que suba a mi carroza a sentarse junto a mí? ¿Será este el momento del acompañamiento, tanto el que hacemos nosotros y a veces el que necesitamos nosotros, que sea también con la gracia y que también sea con la palabra justa? El apresuramiento no hace bien. Acordemos de que no ir ni muy apurado ni muy despacio. No pretendamos subir si no nos invita. Y en esta pandemia no nos olvidemos que la reclusión, la cuarentena, el aislamiento. Claro, ojo cuando el Señor dice acá, juntate a ese carro, trata de tener barbijo y de respetar la distancia social. Eso no estamos diciendo que no hay que respetarlo. Habrá muchas formas de subirnos al carro del otro, por ahí con alguna visita si usted lo puede hacer, si está permitido, no sé, pero no violentando ningún respeto sanitario, haciendo lo que tenemos que hacer. Y recién ahí mandó a parar la carroza. Cuando se subió se tuvo que subir medio andando, porque acá dice que paró la carroza. Y cuando paró la carroza, bajaron los dos. Es todo un simbolismo, obviamente. Estamos buscando una vuelta de explicación que no necesariamente es obedecer a la exégesis bíblica. Yo entiendo que esto es todo una interpretación alegórica que nosotros estamos dando para poder tratar de encontrar nuevas herramientas para la hora de la pandemia. Pero qué casualidad que hay alguien que está necesitando en soledad en el desierto, que justamente el Espíritu Santo lo tuvo en cuenta, que era un extranjero, no era judío, no era del pueblo de Dios. Seguramente los fariseos y los saduceos lo hubieran echado, porque no estaba como mandaba la ley. Y entonces allí se detiene la carroza, él mismo propone bajar, y allí, bueno, viene lo que para nosotros sí es una buena noticia. Bueno, me quiero bautizar. Pero dejemos de lado la ordenanza del bautismo, porque tarde o temprano llega. Pero en un momento hay que salir de la carroza. ¿Y qué quiere decir salir de la carroza?
el otro día en una charla se hablaba de la amistad en la iglesia. Y hay que tener cuidado con el tema de cómo interpretamos la amistad en la iglesia. Por en la iglesia somos hermanos, en la iglesia somos hermanas, en la iglesia somos compañeros de la obra. Si vos lográs tener amistades en la iglesia, bienvenido sea, pero no es un lugar para generar amistad. Es compañerismo, se puede dar la amistad, pero me refiero al hecho de que quedarse en un lugar intimista, por ejemplo, hay lugares donde han formado, y no voy a decir malos los nombres, porque después por ahí dicen, oh, pero justo nuestra iglesia se llama igual. Yo no me refiero al nombre de la iglesia o del templo, pero como que muchos desde hace un tiempo a esta parte han puesto los templos o los lugares, el nombre comunidad cristiana, como que da la idea de familia, la de encuentro. Esa idea está bien. Ahora, si nosotros fuéramos los que estamos por Zoom y los que estamos aquí presentes, los miembros de una sola comunidad, y estaríamos, bueno, estamos nosotros, nos llevamos bien, nos queremos, está todo en orden, logramos ponernos de acuerdo y se cierra acá, no es iglesia, porque eso puede ser un grupo, puede ser un club, puede ser un Rotary, no sé, pero no una iglesia. La iglesia no se cierra y no se compacta sobre que nos llevamos bien o no. En un grupo humano siempre va a haber diferencias, siempre va a haber que uno piensa de una manera, otro de otra, y el consenso, el lograr acuerdo es lo que el Señor pide que así sea. No se olviden que los discípulos tenían Jesús, uno que era publicano cobrado de impuestos y el otro era terrorista, antisistema, y ahí los tuvo Jesús. Pedro, que era muy arrebatado, y Juan, que era, si bien lo habían llamado el hijo del trueno, Juan terminaba siendo remendón de redes, ya lo habíamos dicho. Así que cuidado con querer quedarse, lo mismo que la transfiguración. Esto de querer quedarse en la carroza me hace acordar cuando Pedro, Santiago y Juan estuvieron en el monte de la transfiguración y dice que, claro, ¿cómo no te va a querer quedar en un momento donde lo ves al Señor glorificado y te llevó a vos y a dos más, y nada más? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, quedémonos acá. Bueno, no es para quedarnos ahí. Y así fue, se bajaron y el bajarse y el compartir en el piso, por eso hay muchos escritores que dicen, no tanto cielo y más suelo. A veces estamos demasiado espirituales, que está bien y debe ser así, pero la espiritualidad no quiere decir que estamos lejos del suelo. Ellos bajaron a tierra y en el agua, este hombre, no solo que aceptó a Jesús, sino que también hizo su confesión y su bautismo. Y para no agregar nada a las expectativas equivocadas, ¿saben lo que pasó? Felipe fue llevado a otro lugar. Por las dudas, que no sé, porque imagínense, qué tentación. ¿Quién era el etíope? Era una persona importante, rica. Iba a un país rico. Y dijo, Felipe hubiera pensado, vamos, porque allá el Señor va a abrir una puerta nueva, va a abrir una iglesia nuevo en Etiopía. Felipe, el evangelista de Etiopía, ¿te imaginas el título? Hoy nos visita el gran siervo de Dios, Felipe, el que hizo el milagro en el etíope. Claro, todo estaba dado para la gloria y para, vaya a saber cuántas otras cosas. Claro, me hace seña acá, no sé qué quiere decir. Ustedes que están conectados, ¿saben lo que quiere decir este señal acá? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Claro, ese es el peligro, hermano. Entonces, estaba sentado sobre sus tesoros. Por eso quiere decir, hermano, cuando usted se pone al lado de la carroza del otro, no le importe si la carroza sea rica, sea pobre, si la persona tiene la condición que tenga. Todos necesitamos y todos necesitan el mensaje de las buenas nuevas y el mensaje en este momento, porque también en otras cosas la pandemia nos igualó a todos. Ricos, pobres, sabios, ignorantes, altos como yo, petizos. El acompañamiento nos lleva a este momento y qué lindo que cuando podemos volver a la comunidad, como estamos insistiendo estos días, a pesar de que por ahí no nos podemos congregar plenamente, aunque sea de esta forma, el estar en comunidad, el estar contactados,
sea un símbolo para reencontrarnos, dispuestos a escuchar al otro, dispuestos a parar de nuestra propia carroza. Yo lo creo muy necesario, hermanos, tomar este ejemplo bíblico y darle esta vuelta de imaginación, pero sinceramente lo creo muy importante, sobre todo porque también muchas personas en soledad no suelen abrirse a escuchar al otro, porque tienen miedo. Hay mucho temor, hay muchas personas que han sido defraudadas. ¿Cuántas personas en el camino del Señor han sido defraudadas porque le fueron a contar un problema a alguien y después ese problema se enteró medio pueblo, media iglesia? Y bueno, y esas cosas sabemos que hacen mucho daño y que no tienen que suceder. Felipe oyó atentamente, le dio a Jesús. No se olviden que el mensaje de Felipe fue darle las buenas nuevas de Jesús. Ahí, obviamente, el etíope era un prosélito judío, evidentemente creía en Dios, evidentemente si leía Isaías es porque buscaba al Señor, pero tenía otra raíz, tenía otra etnia, tenía otros dioses, o los había obviamente abandonado, pero Felipe no le dijo nada de eso, le habló de la buena noticia de Jesús. Y eso es también volver a la pureza del mensaje. Jesús necesita ser anunciado, y la herramienta que tenemos es su mensaje de amor, su mensaje de esperanza, siempre partiendo, digo esto, del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento lo tiene que dar a través del Espíritu Santo. El Señor nos mueve por su Espíritu y usted y yo respondemos. Yo dije primero yo porque el que tiene que, ¿no es cierto?, arrepentirse es uno. Nadie puede arrepentirse por el otro. Y cuando a veces nosotros subimos a la carroza de alguien, imaginás subir que vos me invites a tu casa y yo te quiera empezar a ordenar tu cocina, tu cortina, tus muebles, y si tenés ídolos como hacíamos antes que entrábamos, yo me acuerdo, lo hice, hermanos, me arrepiento, íbamos con la Biblia bajo el brazo y entrábamos en un lugar donde había imágenes de la Virgen, de San Cayetano, de lo que fuera, o de Gauchito Gil, o de cualquier cosa, y le entramos a decir a los hermanos que se arrepintiera, que tire todos a la miércoles, y lo quemábamos fuera en el patio. Bueno, no, porque si no sacan el ídolo del corazón, por más que lo bajen, yo siempre les cuento el testimonio de mis padres, por más que lo bajen de la estantería y lo quemen en el fondo, esa persona va a ir al día siguiente y se va a ir a comprar oro. Eso solo lo puede hacer el Señor. Cuando digo ídolos de estas imágenes, también puedo mencionar lo que siempre mencionamos. Hay otras idolatrías. Mi propio carro puede ser una idolatría. Como decía bien Norma, iba sentado sobre sus tesoros. Así que, ¿para qué hablar de que nuestro tesoro, nuestra idolatría puede ser nuestro tesoro, nuestra riqueza o lo que fuera? Exactamente. Nuestra propia familia puede llegar a ser una idolatría en nosotros. Pero gracias al Señor que tenemos este poder del Espíritu Santo, Él está con nosotros. Pídale que le guíe el Señor a través de su Espíritu. Yo sé que usted lo hace. No me cabe duda que usted y yo estamos buscando la guía de su Espíritu, la guía no solo para quién le tenemos que hablar o junto a qué carro nos tenemos que juntar para oír, sino que tenemos que hacer todo lo posible para que ese encuentro en el carro lleve a todo este proceso. Juntarnos al carro, ponernos al lado, prestar el oído, respetar la decisión. Si nos invitan a subir, subimos. Y no comparar nunca, exactamente, no comparar. Bien, hay dos participaciones. Vamos a dar lugar a la distancia y después nuestra hermana María, que quería también decirnos algo. Creo que Ailén levantó la mano, no sé si ahí se ve, sí. Ailén. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos al lugar a ver, Ailén, ahí está.
Hola. Con esto que decías, pensaba también que uno tiene que dejar de lado también sus problemas, ¿no? No quedarse en el carro también esperando que venga alguien a escuchar, alguien a subirse y sea el condicionamiento para no estar haciendo lo mismo por alguien más. ¿Se entiende? Perfecto, se entiende. Como que a veces nos excusamos con que yo también estoy mal y yo necesito, o De ahí viene el título lo del digo mensaje. yo primero que nadie. ¿Cómo? De ahí viene el título que yo les pregunté al principio si conocían Esperando la carroza. Si yo me quedo esperando la carroza, es como quedándome en mi propio interior, en mis propios problemas, en mis propias circunstancias, nunca voy a oír la voz del Espíritu Santo, porque estoy priorizando mi carroza, por decirlo de alguna manera. Pero muy buena la apreciación. Claro, y la guarda me dice ahí María. Bueno, gracias, Ailén. Pero sí, siempre digo, sobre todo, miro acá porque hay hermanos mucho más jóvenes que yo, pero que hace años que están en el Evangelio, que visitan y que han dejado sus lugares, su comodidad, María inclusive, y Petty también, y Norma, y todos los que están acá, han dejado su lugar y han recibido retos porque fueron en medio de pandemia, lugares donde teóricamente no se podía porque iban a visitar gente que no tenía que comer. Bueno, allá también en Río Grande lo hubo, y seguro que en Esquel también. O sea, tenemos ejemplos de gente que no tiene ningún problema en dejar su carroza. Así que es bueno esto que estás diciendo. Vos lo sentís de tu corazón y nadie te está obligando. Eso es lo importante. Claro, y también esto que lo vuelvo a mencionar como lo decía ayer, que es eso y es también, a mí se me dificultaba mucho poder predicar o mostrar que soy señora de la escuelita bíblica y que sí creo en Dios, y en un contexto en el que la gente disfruta de otras cosas, incluso mis amigas de la escuela o amigos de Nico de pádel. Entonces es como que en eso me quedaba igual en mi carroza, como que no sé si se entiende. Y hoy salir y poder también predicar desde un lugar que no es tan cómodo, no porque ponga en riesgo en ir a visitar a alguien más, a alguien a un lugar así de riesgo me refiero, pero sí saliendo de la comodidad y decir, ¿se escucha? Nosotros te vemos congelado. Ahí volvimos. Ahí volvimos. Ah, ¿se me escuchaba igual o no? Ahí se conectó. Sí, ahora te escuchamos. Sí. Como... ¿Se escuchó o no? Salir de la comodidad. Exacto. En todo sentido, ¿no? Y acá noté cuando hablabas de los desafíos que nos pone la pandemia, todos los que nombraste, también pienso que así como la pandemia deja muchos desafíos, y todavía están, por otro lado tenemos muchos beneficios o muchos recursos a favor que no estaban hace 20 años, que si hubiese habido una pandemia hace 20 años hubiéramos estado quizás mucho más limitados. Entonces, también hacernos amigos de los recursos que pueden o no ser prácticos, pero que están, y que nos tenemos que ayornar. No me refiero solo por la tecnología, sino en todo sentido. Hoy los adolescentes no se comunican de la manera que yo me comunicaba cuando era adolescente. Y como que todo va mutando, ¿no? Y muy rápido. Por eso yo pregunté antes de que ustedes se conectaran a la gente grande de acá y me dijeron lo de Esperando la carroza si sabían de qué estábamos hablando. Porque yo por ahí se lo llego a decir a chicos adolescentes y me dicen, ¿este viejo qué está diciendo? ¿Por qué? Porque es un tema que ellos manejan. Hay que tratar de que la generación que ustedes tienen, que ustedes son ahora, los que siguen, los más jóvenes de acá, los que ya están sirviendo en otra línea de servicio, tener ese ayornamiento, porque si no es lógico. Nosotros tratamos de actualizar el mensaje, pero no se entiende. Entonces uno tiene que actualizar sus prácticas, sus ideas, su lenguaje,
Bueno, un poquito ayer también lo decía, ¿no? Bueno, vamos a Es darle que lugar a María. Sí. Pero gracias, Ailén. María quería compartir algo y después los que están conectados también. Abramos el espacio ahora para enriquecer este debate. Enriquecer. No, se va a escuchar, sí, se va a escuchar. Sí, sí. Hable fuerte como usted habla. Yo quería decir que ayer nosotros también invitamos a una hermana que suba a nuestra carroza. Ahora llegamos a su casa y ya nos pidió que bajáramos. Pero bajamos. Y nosotros nos metimos en su carroza. Te puedo asegurar que fue algo que inesperado. Fue algo que las hermanas decían, jamás comenté esto y lo hice corazón. Y abrió su corazón. Claro, Te exacto. puedo decir que ella lloraba, por supuesto, porque era un bebé que se veía De años. pero fue muy lindo porque la presencia del Señor tremendamente. Y bueno, usted lo que dice de la carroza. Exacto. Qué bueno meterse en la carroza de Dios y poder entender la situación que Exacto. está viviendo esa persona. Exactamente. Nunca prejuzgar y nunca juzgar, pero sí, y cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo, él va abriendo el camino. Y otra cosa, Sí. no vino noche porque estábamos en la carroza de Dios. Ah, no, pero ahí tiene un 0. Faltó Peti. No sé si se ve. Ah, no. ¿Ustedes ven a los que están hablando? Sí. Ah, bien. Ah, está bien, Peti. No, seguro que era por algo así. No te hagas problema. No te hagas problema. Una pasadita, pero estoy en mi casa. Mira, qué lindo. El Señor va cambiando esas situaciones. ¿Alguien más que quiera compartir? A ver allá, por donde estamos. Algunos están escuchando. Sí. Algunos están sin imagen, pero otros se sumaron. Bien, nosotros la idea es terminar la clase mañana. Algunos mañana no van a estar porque están con reuniones hogareñas en un activo servicio que realmente no se puede abandonar porque se retomó con mucho esfuerzo después de la pandemia y medio como que se está tratando de recuperar a la gente que era muy nueva y que también a algunos les cuesta retomar el ritmo de la carroza, por decirlo en este tema. Así que no hay ningún problema. Mañana nosotros vamos a hacer un cierre que va a tener que ver también con otros escritos que tengo preparados, que esta que dimos hoy se los voy a pasar como hicimos los otros días, y también 2 o 3 lecturas que, como les insisto siempre, tratemos de leer distintos autores, obviamente cristianos, ¿no? Es decir, con una orientación cristiana cristocéntrica, porque hay muchos que estamos, o que están, que obviamente tienen mucho más preparación que uno, haciendo serios esfuerzos para poder brindarnos herramientas de reflexión. Después uno tiene que ponerla en práctica, ¿no es cierto? Y llevarlo a la comunidad y ayudarlo. Pero digo, como esto que trajimos hoy, también hay otros casos que nos van a desafiar seguramente. Y una tarea grande que va a quedar, porque esto no se termina en una clase del seminario o una materia. Sí, insisto, me gustaría traer una charla de lo que es las bienaventuranzas como carta magna del Sermón del Monte y de la espiritualidad en comunidad. Visto, porque generalmente nosotros bienaventurados los pobres, bienaventurados los pacificadores, pero dado ese Sermón del Monte, apuntando en medio de esta situación pandémica, qué riqueza que tiene para nosotros hoy en comunidad. Eso habría que darlo aparte, un taller aparte, porque no es para una clase de misión, lleva un poquito más de tiempo. No mucho más, pero nos extenderíamos en los tiempos. Así que les agradezco, hermanos, por participar, por venir, por estar a la distancia, porque también el conectarse con Zoom, no se olviden que también en muchos casos ha generado otra diferencia,
Muchos han estado por Zoom y por nuevas conferencias. O sea, a mí lo que la pandemia también me dio fue posible contactarme con pastores y con iglesias de Centroamérica y de Latinoamérica, que me han enriquecido, obviamente, pero por otro lado después llegó como un hartazgo, porque vos tenías lunes que te invitaban a una, martes a otra, miércoles, y realmente vos no podías estar, y sobre todo el horario que hay con Centroamérica, a mí me tocaban a veces 9:30 de la noche, y la verdad que el abuelo Carlos a esa hora ya está desde las 8 en pijama, imagínense que a esa hora yo estaba... Me cuesta. Carlos, Elegí lo que pude participar, pero también hizo diferencia los que no tuvieron esto, y no se olvide que hubo templos que no volvieron a abrir. ¿Por qué? Porque eran templos alquilados, que perdieron su congregación y perdieron sus recursos. O sea, todas estas cosas también quedaron, algunas en el debe y otras en el haber. No hay que perder de vista. Sí, Ailén. yo entiendo que es que todos debemos de predicar, pero aparte de eso, ¿realmente todos tenemos el mismo llamamiento? No, cuando nosotros hablamos del llamamiento, la palabra del Señor nos enseña que hay distintos tipos de llamamiento. El llamamiento a toda la humanidad es a ser salvos, arrepentimiento y salvación por medio de Jesucristo. Todos los que creen en Jesús somos llamados a ser salvos. La Biblia dice, porque el Señor no quiere que perezcan, sino que todos se vuelvan al arrepentimiento y así por Jesucristo sean salvos. O sea, el llamado a la salvación es uno. Sí. El llamado a la santidad también es para todos los creyentes. Sed santos porque yo soy santo. Santidad interpretada por el llamado que es ser apartado por el Señor a través de su Espíritu Santo para su iglesia, para formar parte del cuerpo de Cristo. Y así podríamos decir otros aspectos. Pero sí somos llamados todos a comunicar la buena noticia. Todos estamos llamados a compartir con otros el mensaje de salvación. Así como vos le hablaste de Jesús, como el caso, sé que hablaste a muchas personas, pero como el caso de que vos le hablaste a tu abuelo para que él se entregara a Jesús, bueno, así con todos los casos que vos ya tenés, que has llevado al Señor, no hace falta ser un pastor, una pastora, una diaconisa, un diácono encargado de obra, para hablar del Señor. Todos podemos hablar. Ahora, después el Señor va dando, a medida que uno va creciendo en la fe, madurando en la fe, dones. Puede estar dentro de esos dones el don de la palabra, o el don de hacer milagros, o el don de profetizar, o sea, son los dones del Espíritu Santo. Cuando el Señor da un don del Espíritu Santo y uno lo ejerce con fidelidad, ya puede convertirse, no necesariamente se hace siempre, pero generalmente puede convertirse en un ministerio. Cuando ya es un ministerio, la Biblia dice que a uno llamó apóstoles, a otro profetas, a otro evangelistas, pastores y maestros. También hay otros ministerios. Ministerio en la administración, ministerio en el que preside, ministerio en el que sirve. No hay una lista acotada. Hay muchísimos. Hoy se despiertan nuevos ministerios. Tranquilamente podemos tener personas que tengan un servicio, un ministerio en esto de la comunicación a través de las redes sociales, porque hay que perfeccionarse. Yo hoy estuve probando para transmitir la clase, tanto en YouTube, en directo, como en Facebook, y cuando empezamos me olvidé de habilitarlo, pero estaba listo para transmitir, y me olvidé. Bueno, pero se puede y se puede hacer muchísimas cosas. Pero lo importante es que nadie se sienta excluido. Sí hay cosas que, por ejemplo, uno, si no tiene el ordenamiento como en la iglesia, como por orden en el sentido de disciplina, de ordenar las cosas, uno no puede andar presentando criaturas al Señor, a los niños, no puede bautizar. Eso ya son cosas que tienen que hacerlo los que la comunidad de fe reconoce de sus miembros quienes están capacitados para esa tarea. Pero en cuanto al llamado de predicar el Evangelio, a todos tenemos. Si ese llamado ya se traslada a un servicio específico,
Como por ejemplo, vos por un ejemplo tuyo, vos estás participando en la reunión del hogar de donde está tu mamá y la hermana Silvia, que son las anfitriones, ¿no? Un lado un día en una casa, un día en otra, ellos son los que, digamos, coordinan el grupo. Pero tranquilamente el Señor puede hacer que mañana empiece a hacerlo en tu casa. Y vos podés empezar a hacer el trabajo. Si te autoriza la pastora Alcira, que está allá mirando, me parece que puso cara, no sé si se puso contenta o se puso triste. No sé. Y es un comienzo a servir. No quiere decir que toda la vida uno va a estar en el hogar. Yo como pastor no pensé nunca que iba a estar en la Patagonia, no pensé nunca que iba a estar más enfocado en la enseñanza y en la administración que en el pastoreo de la gente, o sea, de las personas. Y el Señor te va cambiando, te puede empezar con un ministerio y puede terminar en donde Él quiera. Pero ya los ministerios son más específicos. El don puede utilizarse una vez, más de una vez nos ha pasado por ahí que usted fue y oró por un enfermo y el enfermo se sanó. Y por ahí después fue otra vez a orar y no se sanó. Entonces Dios no te da un don permanente que puede pasar o no, pero hay hermanos que Dios lo usa con palabras de profecía, con palabras de ciencia, y cuando eso se va a perfeccionar y se repite, se convierte en un ministerio. Pero en cuanto a tu pregunta específica, todos estamos llamados a predicar el Evangelio y a anunciar las buenas nuevas para que la gente conozca a Jesús. Y uno se da cuenta que, por ejemplo, acá tenemos a nuestra hermana Peti, nuestra hermana María. Ellos tienen un ministerio de hace años que donde ellos van, su forma de hacer las cosas, yo no la podría hacer, definitivamente. El llamado que tiene nuestro hermano Manuel y nuestra hermana Norma. Ellos son más de llevar a la gente nueva al camino del Señor. Y por ahí voy yo y se escapan. Nelly tiene otra manera, nuestra hermana Nelly que está aquí también, y ustedes seguramente también, y los hermanos de Esquel, y Brian, y la hermana Iris, y cada uno de nosotros se nos ha dado alguna gracia, eso seguro. Cristian, que tiene su familia allí, es más nuevo en el camino del Señor, pero seguramente algún don hay que descubrirlo, pero todos somos llamados a comunicar el Evangelio. Cuando hay un don específico, un ministerio, una gracia. Yo tenía un hermano, el hermano Brizuela en Villarrosa, ya en los años que recién empezábamos. Ese hermano poco sabía leer. Leía bien, pero no era muy instruido. Pero él tenía una gracia que viajando en ese momento era el tren. El medio más conocido que teníamos, el único para Villarrosa, era el tren. Él se subía al tren, se sentaba al lado de una persona y yo te puedo asegurar que cuando se bajaba esa persona se había arrepentido, había aceptado a Cristo, se había orado por los enfermos. Era un don que él tenía. Si él naturalmente hablaba y la gente se le pegaba. No todos tenemos esa gracia, pero sí todos estamos llamados a que si alguien nos pide, si el Espíritu Santo nos manda a ponerte al lado de la carroza y que a esa persona le hablemos, seguramente no es por el don que Dios nos dio, sino que Dios ya preparó el corazón de esa persona para que vos seas un instrumento para hablar. Yo recuerdo siempre que en esa misma Villa Rosa, una noche que habíamos terminado tarde el culto, se iba el último tren, yo no vivía todavía allí, era horario donde ya después no te podía ir a ningún lado, porque estábamos en el medio del campo. Y el Señor me dice, hablale a ese chico que está sentado. Y era parecido a Monzón. ¿Se acuerdan el Monzón, el boxeador? Y era una estación de trenes muy lúgubre. Hacía frío. Y era el último tren. Y veníamos el grupo de hermanos que habíamos estado en un culto, una obra, como si hubiera una reunión de hogar. Y una hermana grande, ya que me estaba guiando, me dice, Carlitos, llévale un folleto y hablarle del Señor. Sí, vamos a ponerle María, no era María de esta, pero sí, María, pero se me va el tren. Bueno, pero Cristo dio más por eso. Y no me quedó otra, porque, que imagínense. Aparte yo tenía miedo, porque quedábamos solos ahí. ¿Y quién era este chico? Bueno, le hablé del Señor, le llevé el folleto. Vos sabés que estaba llorando ese muchacho, había salido de la cárcel.
terminó siendo uno de mis mejores amigos en el Señor, se entregó a Cristo, lo habían matado a uno de sus hermanos por andar en malos caminos, y él en la cárcel se entregó al Señor, en realidad le prometió a Dios que ni bien le hablara a alguien de Jesús se iba a entregar, y me estaba esperando, no a mí, el Señor lo tenía preparado, claro, bueno, y mire, me hice acordar, yo no lo tenía pensado, y fue así, y no me la contaron, claro, después me tuve que quedar hasta las 3 de la mañana, hasta que venía el próximo tren, pero era joven en ese tiempo y no había problema, y no había tantos asaltos como está ahora en aquellas zonas, pero de todas formas ese muchacho se entregó al Señor, fue uno de los pilares de la iglesia en Villarrosa, y por muchos años fue realmente nuestro amigo en familia, y nos ayudó mucho cuando a nosotros se nos quemó la casa, fue uno de los que, como era albañil, era constructor, nos ayudó muchísimo. Pero más allá de esa ayuda personal, cómo Dios hizo una obra en su vida, y aprendió a leer bien y a escribir, yendo a la iglesia. Así que por eso, si el Señor nos lleva... Ahora, yo evangelista no soy, evidentemente, pero en ese momento el Señor usó ese vaso. Oramos. Querido Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta preciosa noche de comunión. Todos tenemos que acercarnos a alguna carroza. Seguramente nos estás guiando por tu Espíritu Santo y no queremos desoír, queremos ser obedientes y fieles como lo fue Felipe. Seguramente que para oír lo que se dice en la carroza a la que nos acercamos, tendremos que acallar nuestros propios ruidos internos. Y ayúdanos que así sea, pero que podamos prestar nuestro oído, nuestra atención, porque seguramente tienes un propósito para con esas personas que van solas en sus carrozas y que necesitan de ti, Señor. Nosotros aquí nos presentamos y aquí nos ofrecemos, y también ofrecemos para quien tenga que subir a nuestra carroza para ayudarnos en este tiempo de cada una de nuestras vidas en pandemia, también lo sea, por la gracia y la obra de tu Espíritu Santo. Bendice a cada hermana, a cada hermano presentes por el Zoom, cada hermana y cada hermano presentes aquí en el templo, que todo sea para tu gloria y que nos acompañes en el descanso de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y hasta mañana a los que puedan. Muchas bendiciones. Saludos a sus familias.